Y en medio de los libros también tenemos personas valientes, ¿ok? No sé, el hombre de Moby Dick, que él se enfrentó contra esa ballena y decimos, él es valiente, ¿ok? O en las novelas. Aquí puede ser que a algunas les gusten más las novelas y cuando está el momento más, no sé, más difícil y van a disparar a la protagonista, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace? Se lanza y allá va y recibe el disparo en el último segundo, porque es así, ¿verdad? Entonces decimos que esos son actos de valentía, ¿ok? Pero eso es heroísmo. Muchas personas sabemos que quizás en la vida real no lo harían. En una película es fácil, ¿o no? Si a mí me dicen que yo voy a venir y salvar al mundo, pero no se me va a partir ni una uña, lo vamos a hacer. Pero en esta vida, en la vida real, en la que estamos aquí, el ser valiente a veces suele ser más difícil, ¿ok? Porque pensamos que ser valiente es algo inalcanzable, como decía Sara al principio. Decimos, yo, valiente, yo enfrentarme. Decimos, no. Quizás, si le hubiesen preguntado a Lismari de hace unos años que iba a estar aquí hablando, adivinen qué le hubiese respondido. Que no. Si yo no soy valiente para hablar en público. No me gustaba. Cuando yo decidí estudiar psicología, amaba mi carrera, pero yo decía, detrás del consultorio, ahí, el escritorio ahí, yo aquí y el paciente. Somos 2, somos 3, la familia 5, pero ya no, más de ahí, jamás. Comenzó la pandemia, comenzaron circunstancias y tuve que enfrentarme a trabajar con un grupo de 150 padres en la escuela que trabajaba. Y eso fue un reto. Antes de enfrentarme a eso, miren, me daban dolor de barriga, me sentía mal. Acababa de hacer pipí y me estaba orinando. Todo por los nervios, ¿ok? Pero fui enfrentando esos nervios a pesar de la dificultad y el día de hoy estoy aquí, ¿ok? Pero no fue por mí. No fue por mí. Cada vez que iba a hacer algo de eso, yo oraba, Señor, que no sea yo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a que mi lengua no se trabe. Señor, ayúdame a que mis manos no tiemblen. Porque al principio se movía todo, ¿ok? Era el Señor, no era yo. Cuando nosotros con nuestras propias fuerzas sí lo podemos hacer, porque quiero que sepan que en el mundo hay muchas mujeres valientes, pero es mucho más fácil cuando tenemos al Señor de nuestro lado. Es mucho, mucho, mucho más fácil, ¿ok? Y quiero leerle una definición que es para mí, ¿ok? Esta no la van a encontrar en ningún lado. Esta es la definición de Lismari 1.1. ¿De qué es una mujer valiente? Para mí una mujer valiente es aquella persona que se levanta, sigue adelante en medio de los obstáculos y crece en el proceso. ¿Aquí hay alguna mujer que se ha levantado alguna vez de problemas? ¿Sí? ¿Ha presentado obstáculos? ¿Ha crecido en el proceso? Bueno, 20 puntos. Todos ustedes son valientes. Quiero que sepan que todos ustedes son valientes. Porque han pasado dificultades, han pasado problemas y se han levantado. Cuando un bebé está aprendiendo a caminar, se cae más de 4,000 veces. Nosotros nos caemos una vez y ya decimos, no puedo más, me voy a quedar en la cama. Y el bebé cuando está aprendiendo a caminar, se cae más de 4,000 veces. Y adivinen, todos ustedes aquí, gracias al Señor, caminamos. O sea, se levantaron 4,000 veces. ¿Pero por qué lo hacían? Porque sabía que había un papá, una mamá ahí, que los estaba ayudando. Y cuando el papá se caía, ¿qué hace la mamá de una vez? Ay, vamos a ayudarte. O el familiar, quien está ahí, lo ayuda. Quiero que ustedes sepan que si se caen 4,000 veces, hay un papá en el cielo que también los está ayudando a levantar. Está ahí. Tú estás caminando y Él está ahí a tu lado. No está lejos, allá atrás, ni está delante esperando. Él está conmigo aquí. ¿Ok? Y para eso dejó el Espíritu Santo, para que estuviera conmigo en todo momento. Y quiero hablar de una mujer de la Biblia hoy que cumple con estas 3 características de ser una mujer valiente, que se levantó, presentó obstáculos y creció en el proceso, ¿ok? Como todas las que están aquí, que han pasado circunstancias aquí. Esa es Esther, ¿ok? ¿En qué se levantó? Quiero que sepan que primero ella era una mujer, cuando era muy niña, quedó huérfana de madre y padre. Así que imagínense cómo se sentiría esa niña sola, triste, aislada. Sumado a eso, ella vivía en un pueblo extraño. Ella era judía, pero ya no vivía en Israel, sino que vivía en un lugar que era el reino de Persa.
Y ella se quedó ahí apenas con un familiar, ¿ok? Con un familiar quien se hizo a cargo de ella. Este fue Mardoqueo. Así que ella tiene primero una de las características, se cayó, digamos. Se quedó sola, se quedó sin sus padres. Quizás nosotros hemos pasado alguna de esas adversidades y decimos, yo no puedo ser valiente, Liz Marie, porque yo estoy dañada. Y eso me lo dicen muchos pacientes. ¿Cómo voy a ser feliz yo si yo no se fui abusada? ¿Cómo voy a estar yo bien si vivo en una relación en la cual conmigo hacen lo que quieran? Si no tengo identidad, si no puedo hablar. Mujer que estás hoy, no importa que haya pasado eso. Si te caíste, si estás en medio de esa dificultad, te puedes levantar. Puedes seguir adelante, ¿ok? Ahora, sumado a eso, ya sabemos que fue migrante, fue huérfana, criada apenas por un pariente. El rey que estaba en ese lugar, la reina, amaneció un día, digamos, de lunita y no quiso responder al llamado del rey Asuero. Y este se molestó y la destituyó. Y él comenzó a buscar una reina. Y a todas las señoritas de ese pueblo se las llevaron. Aparte que ella se sentía sola y lo único que tenía era Mardoqueo, la llevan a un reino en el cual no creían en Dios. Así que prácticamente yo me imagino ser Esther y sentirme, no sé, secuestrada, aislada, con mujeres que yo no conocía, con mujeres que quizás todas deseaban ser la reina, pero Esther no, simplemente estaba ahí. Y aquí hay una característica que debemos aprender nosotros de Esther. Número uno, escuchar consejos, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender a escuchar consejos. No es fácil. Quiero que sepan que es bastante difícil aprender a escuchar el consejo. Porque cuando ya nos sentimos cómodos de cómo es nuestra vida o lo que estamos haciendo y alguien viene a decirme, hey, por ahí no va. O no es de la manera que tú lo estás haciendo, no es la forma correcta. Y díganme las que son mamás, que vengan alguien a decirles, no estás corrigiendo bien a tu hijo. Ahí de una vez apretamos todo, ¿verdad? O mira, a tu esposo no deberías responderle así. No nos gusta y tenemos que ser sinceras, ¿ok? O que nos prueben la comida y no nos digan, esa comida no se hace así. Y venga y sea la suegra la que nos lo diga. Más nos duele. Se nos hace difícil, pero a veces tenemos que aprender a escuchar consejos. Y Esther es un ejemplo de esto. Cuando ella llegó a ese reino, llegó y la conoció a Agai. Agai era un eunuco, el cual era el encargado de cuidar a todas las mujeres. Entonces él la vio y vio gracias en ella. Y le dijo, utiliza estos perfumes, utiliza estas ropas, colócate estas cremas, y ella lo hizo. Mardoqueo se acercó a ella y le dijo, no digas que eres judía. ¿Y adivina qué pasó? Ella lo hizo, escuchó el consejo. Llegó el momento y la escogieron como reina. Pasa el tiempo y Mardoqueo, que era su tío, escuchó de que había un complot para que mataran al rey. Y él salió corriendo y le dijo a la reina, ¿ok? La reina, al saber que él era una persona de autoridad, no le preguntó, ¿será que eso es verdad, eso es mentira? No, ella de una vez dio esa información al rey, se investigó y ella evitó, por haber escuchado el consejo de Mardoqueo, que mataran al rey. Eso quedó escrito en el libro. Pasa el tiempo, en la historia de Esther, que se los recomiendo que todos la lean. Yo aprendí a leer la Biblia leyendo Esther, porque a mí me encantaba la literatura, pero yo decía, la Biblia es aburrida. Pero mi mamá me daba una novela y yo la leía rápido. Me daban un cuento y lo leía rápido. Me daban, no sé, la culpa de la vaca y me la comía. Y todos los libros, pero la Biblia, adivine, no la leía. Y mi mamá una vez me dijo, hay una historia en la Biblia que se llama Esther. Y de ahí comencé a agarrar la amor a lo que fue la palabra. Entonces pasa el tiempo y llega Amán. Este es un personaje que tenemos que estar muy pendiente, ¿ok? Porque este personaje impacta la vida de Esther. Amán es el segundo al mando después del rey, ¿ok? Él es como la mano derecha. Y este hombre quería pleitesía, que todo el mundo lo honrara. Era un hombre altivo. Y adivinen, todos se postraban ante él, menos Mardoqueo. Entonces él eso le molestaba. Diríamos coloquialmente, le hervía la sangre, ¿ok? Entonces él llegó ante el rey y ofreció su dinero
y le dijo, permíteme matar a un pueblo que no te obedece, que no se quiere prostrar ante ti. Y le echó un cuento totalmente, y el rey accedió. Cuando sucede esto, Mardoqueo se entera, el pueblo judío todo se entera, y adivinen, comienzan a sufrir, a llorar, porque ahí va a haber un día, que se le dice que es el día 13 de Agar, el cual iban a ser asesinados todo el pueblo. Entonces aquí comienza la circunstancia distinta, ¿ok? ¿Qué podemos decir? Esther estaba ya cómoda, estaba en un reino, el rey la amaba, eso lo dice la Biblia, ¿ok? Y ahora, por toda esta situación, ella venía algo incómodo, ¿ok? Cuando de repente los servidores o los sirvientes de Esther ven a Mardoqueo, él rasgó sus vestiduras, lloraba por las calles, por lo que estaba ocurriendo, y ellos le fueron a llamar y le preguntó, ¿qué pasaba? Y él le contó todo esto, de que su pueblo estaba siendo amenazado. Ahí en ese momento, Esther tuvo algo que adivinen, todas ustedes tienen, y yo también tengo a veces. Y a veces los tenemos mucho, que se llama el miedo. Aquí, ¿quiénes han sentido miedo alguna vez? ¿Ok? Todos, ¿verdad? Todos sentimos miedo. El miedo es una emoción adaptativa. La necesitamos. Quiero que sepan que la necesitamos para mantenernos a salvo. Pero a veces el miedo es una emoción que la metemos en la cartera y nos la llevamos para todos lados. Y ese no es el objetivo del miedo, ¿ok? Llevarme y estar angustiada y estar preocupada, sino sentirlo. ¿Y qué me dice esa alerta? De que si está pasando algo, tengo que prestarle atención y abordar ello. A veces muchos de nuestros miedos, hay una autora que se llama Marian Rojas, que dice del 100% de lo que nosotros pensamos que nos da miedo, el 97% no va a suceder. Lo más seguro que no suceda. Y pensamos todo que va a suceder. Pero en el caso de Esther, adivinen, sí iba a pasar. Ya había un decreto de que iban a asesinar a todo el pueblo. Entonces, Esther tuvo miedo, al igual que Mardoqueo. Así que si tenemos miedo, está bien sentirlo, ¿ok? Esther le contesta a Mardoqueo y le dice, hace 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, porque eso lo castiga con la muerte. La única forma es que él tenía que darle el cetro de oro y así la salvaba de la muerte. Mardoqueo le responde, por ser tú la reina, si se enteran que eres judía, no te vas a salvar. Ella estaba tratando de evitar enfrentar ese miedo, ¿ok? Porque le está diciendo primero, si yo voy para allá me van a matar. No lo quiero hacer. Pero Mardoqueo le dice que si el Señor la había colocado en ese lugar, era para algo. Entonces ella accedió. Y aquí tenemos otra característica muy importante de lo que es Esther, ¿ok? Que es, a pesar que tuvo miedo, ella reconoce al Señor. Y le pide, y lo podemos leer en Esther 4:16, le dice, pídele a mi pueblo que ayunen y pidan por mí por 3 días, y luego entraré. Ella fue decidida, pero reconoció primeramente a quién tenía que pedirle. Cuando nosotros estamos pasando un problema, ¿a quién llamamos? A la vecina chismosa. No sé, llamamos a nuestra mejor amiga, que no está mal, pero nosotros tenemos que llamar de número 1 al Señor, ¿ok? En nuestras vidas. Sé que es difícil, porque a veces nosotras, y quiero que sepan, el sistema de hoy, que es muy feminista, está basado para el yoísmo, para que digan que nosotras como mujeres no necesitamos ni a Dios. Y eso está mal. Yo necesito a Dios. ¿Ustedes necesitan a Dios? En todo momento, ¿verdad que sí? Y eso no nos quita ser valientes, eso no nos quita lo hermosas que somos todas, ¿ok? Lo genuina, lo empoderada, porque esa es la palabra de ahora, ¿ok? Lo emprendedora. Eso todo está bien, pero tenemos que reconocer quién debe ser la persona número 1, que es el Señor en nuestras vidas. Si yo llamo primero a mi esposo, que está bien, que lo amo y todo eso, pero tengo que primero hablar con papá, y ya luego puedo hablar
con quien el Señor ha colocado en mi vida. Dedicarle, o juntos, dedicarle esa pregunta, lo que nos está pasando. Y así lo hizo Esther. Le pidió al pueblo y fue valiente. Y adivine qué pasó después de esos 3 días. Se presentó ante él. El rey le dio el cetro y no le cortaron la cabeza. Gracias al Señor. ¿Ok? Pero, y el rey de una vez le preguntó que qué hacía ahí, que si ella deseaba la mitad del reino, él se la daba. Ella podía haber sido, no sé, atrevida, o como dicen muchas mujeres ahorita, buscar la plata y llevarse la mitad del reino. Pero ella no, fue astuta e inteligente. ¿Ok? Y no la astucia basada en envidia, en egoísmo, en dinero, no. Ella fue astuta para lo que sabía que el Señor la había colocado. ¿Cuál era su propósito? Y le pidió de que le permitiera hacer un banquete donde estuviera el rey y estuviera Amán. Hizo el banquete, quedó todo bien, y al terminar el banquete el rey le dijo que qué quería. Y le volvió a decir, si tú quieres la mitad de mi reino y aún más, yo te lo doy. Y él le dijo, si tú me permites, déjame hacer de nuevo otro banquete para agradarte. Y lo hace así. El rey se fue a dormir, pero no podía dormir. Entonces mandó a uno de sus sirvientes que le leyera algo. Y leyó, adivinen qué, la hazaña que había hecho Mardoqueo. De que había encontrado unos hombres, le contó por medio de Esther y salvó la vida. Le preguntó el rey que qué habían hecho para honrarlo. Y adivinen, no habían hecho nada. Y él de una vez dijo, hay que honrar a este hombre. Entonces entró en ese momento Amán molesto porque había visto a Mardoqueo y él no se había arrodillado ante él. Y él de una vez entró y el rey ni lo dejó hablar. Él se iba a quejar. Y vino y le dijo, ¿qué debería hacer yo para honrar a un hombre? Y se los quiero leer textual, porque Amán pensó bastante bien que debería ser un hombre para honrarlo. Dice, que le coloque una capa, que le coloque en su caballo, que le ponga un arreglo muy elegante. Diga en todas las calles, así trata el rey a quien desea honrar. Ah, bueno, ve tú, Amán, y hazlo con Mardoqueo. Imagina cómo estaba ese hombre. Si ya hubiese sido el día de 13 de Agar, él hubiese matado en ese momento a todos los judíos, porque estaba muy molesto, humillado, y llegó a su casa tan molesto por esta situación y le contó a su esposa. Y adivinen qué le dijo a su esposa. Adivinen. Construye una horca de 23 metros. Tranquilo, que va a llegar el día en el que puedas ahorcar a Mardoqueo. A veces nosotras somos esas. ¿Cuántas veces llegan nuestros esposos molestos por el día, por el quehacer? Y sí, esa que te trató mal en el trabajo, bloqueala del teléfono, no le hables. O el hermano, a veces en la familia hay problemas y el esposo tenga una hermana o alguien que genera un conflicto y somos nosotros quienes metemos más cizaña. No estamos siendo ni sabias, ni astutas, ni inteligentes como fue Esther. Nos estamos yendo por otro lado. Ahí no estamos, para eso no fuimos colocadas. Para echar más leña al fuego. Para eso no fuimos colocadas, ¿ok? Fuimos más bien para ayudarlo con la sabiduría que el Señor nos ha entregado a nosotros. Yo digo siempre, nosotras somos inteligentes, ¿verdad que sí? ¿Aquí hay mujeres inteligentes? Okay. Yo estoy segura que le estoy hablando a puras mujeres inteligentes. Así que llegó el día y Esther, aquí hablamos otra característica de ella, fue paciente. Cuando terminó ya el segundo banquete, ella le dijo al rey lo que estaba ocurriendo, de que había un hombre que la quería matar a ella y a su pueblo. Y ella les confesó ahí que ella era judía y que ese hombre era Amán. El rey no lo podía creer, se sale de la sala y cuando entra encuentra a Amán en sus pies así, agarrado de los vestidos, y él le dice, ¿cómo osas de faltarle el respeto? Y lo manda a matar. Y adivinen dónde, en la horca de 23 metros que él había mandado a hacer. ¿Por consejo de quién? De su esposa. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque las palabras que nosotros decimos tienen impacto en la vida de nuestros esposos, pareja, amigos, en la vida de las que están alrededor. Seamos pacientes. Entonces, la historia de Esther no se acaba ahí.
el rey le da todas las experiencias de Amán, todas las pertenencias de Amán para él ya, y le dice que qué puede hacer, pero no podía quitar ese estatuto, porque ya era una ley. Imagínense que Esther se hubiese quedado hasta ahí. Bueno, no hay nada que hacer, me voy a llorar, voy a sufrir, que a veces somos nosotros. Cuando nos dicen, se cerró la puerta, ese trabajo que querías o anhelabas, o ese puesto. Hoy me decía una paciente, yo trabajé tanto por ese puesto y se lo dieron a otra persona que simplemente era amiga de alguien. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Que nos quitan algo que nos pertenece, que es bueno para nosotros, que trabajamos, que nos esforzamos, y simplemente nos tiramos en la tristeza. La tristeza, quiero que sepan, es una emoción que todos debemos sentir, pero es como una invitada. ¿Qué pasa si una invitada no la atendemos bien? A veces se queda más de lo que debemos, ¿ok? La tristeza es una invitada. La sentamos, ¿qué pasa? Dime, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, chao, te vas, ¿ok? No me voy a quedar toda la vida con esa tristeza a mi lado. Pero si nosotros nos tiramos ahí, no vamos a encontrar solución. Y una mujer valiente no se tira. Sí podemos llorar, como le dije, nos sentamos con esa tristeza, la atendemos bien, pero no la dejamos en nuestra casa. Porque si no, pasa mucho que salimos y decimos todo está bien, tengo un hogar destruido, salgo, voy en el trabajo, sonrío, soy la más alegre, pero cuando llego y estoy sola, ¿qué pasa? No sé si a ustedes le han pasado, a mí me ha pasado, que cuando estoy sola con mis propios pensamientos, no puedo a veces ni... una vez me pasó que no podía ni respirar del dolor y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Porque la tristeza hay que enfrentarla. No podemos dejarla a un lado y ya. Hay que enfrentarla. Me acuerdo de que en una situación que pasó, una ruptura amorosa, para mí fue terrible porque yo no me la esperaba. Hubo una oportunidad que, por cierto, hablaba con Sara y le decía, Sara, hasta que no vomito, no estoy bien. Porque sentía tanto dolor que tenía que hacerlo de esa forma. No esperemos hasta ese momento. Actuar que todo está bien no es bueno, ¿ok? Tenemos que actuar con respecto a cómo nos sentimos, enfrentar esa circunstancia y ser valiente y seguir adelante. Si recordamos el concepto que les dije al principio, ¿qué es una mujer valiente? Se levanta a pesar de los obstáculos y crece en el proceso, ¿ok? Crecemos. Yo creo que yo he crecido y creo que voy a ver el crecimiento de cada uno de ustedes y lo van a testificar en algún momento, como lo pudo hacer Esther, que quedó registrado. Ella fue, buscó a Mardoqueo y a otros sabios y hicieron un nuevo estatuto, y en ese estatuto decía que los judíos se podían defender, y llegó el día y adivinen quién salió victorioso, el pueblo judío, ¿ok? Ustedes pueden salir victoriosas. Pueden salir victoriosas. Quiero repasarle todos los principios que dije en estos momentos para que queden en su vida, ¿ok? Primero, tener una historia de dolor no es negativo, ¿ok? Yo no soy, como decía la canción, el pasado no me define. Lo que hice ayer no define mi futuro en el reino, ¿ok? ¿Quién aquí no lo define lo que fue? Aquí ninguna de ustedes tienen en la cabeza maltratada, golpeada, abusada, engañada. Pero a veces nosotras, eso que nos pasó, nos los ponemos en la cabeza y vamos en la vida así. Como a mí me engañaron, yo no tengo valor a mirar a nadie. Como fui abusada, no puedo hacer nada, ¿ok? Como soy golpeada o maltratada, no. Mi historia de dolor no me define, ¿ok? Mi futuro en el reino es maravilloso y su futuro en el reino también lo es. Algo importante también que tenemos que reconocer, como les decía, escuchar consejos. No dejemos eso atrás. ¿Qué dice la palabra? En la multitud de consejos encontramos la sabiduría, ¿ok? Si yo siento que no puedo, porque es que no se me ocurre, busco a la pastora. No puedo, busco a la hermana, busco a quien sea, busco consejo, pero en alguien sabio, ¿ok? Que me pueda dar sabiduría. Reconocerlo, como les decía, reconocemos que tenemos emociones, miedo, tristeza y enfrentarlo. Ser decidida
reconocer que tenemos al Señor en nuestras vidas, ser valiente a pesar de la adversidad, ¿ok? La adversidad real que estamos viviendo. Ser astuta e inteligente y ser paciente, ¿ok? Quiero terminar con una historia. Había una vez un chico que estaba jugando y cuando él estaba jugando se cayó, se fracturó la rodilla y tenían que operarlo. La mamá corrió como toda mamá, como seguro que sé que ustedes lo harían, y llevó a su hijo al hospital. Le dijeron, tenemos que operarlo. Y el muchachito cuando dijeron, tenemos que operarlo, dejó de llorar. Y iba tranquilo al quirófano. Una de las enfermeras le dijo, tranquilo, todo está bien. Él dice, sí, yo sé que está bien. No tengas miedo. No tengo miedo. ¿Por qué no tienes miedo?, le preguntó esa enfermera. Porque el cirujano es mi papá y sé que no va a permitir que me pase nada. Adivinen, no importa lo que le estás pasando, ni ahorita o vayas a pasar en el futuro. El dueño de todo, el que nos hace, el que nos ayuda, el que nos ha creado, es nuestro papá. ¿Sí? Quiero que se levanten un momentico. Y vamos a hacer una oración. ¿Hay alguna mujer aquí que quiera recibir a este papá, a este Dios en sus vidas? ¿Ok? Que nunca lo haya hecho. ¿Hay alguna? Si no, igual desde ahí donde estemos. Pero ya hablamos de valentía, tenemos que ser valientes. ¿Ok? Pero igual lo podemos hacer desde ahí, ¿ok? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos igual todas. Y vamos a pedirle a papá en este momento esa fuerza, esa valentía, esa inteligencia, esa astucia, ¿sí? Amado Dios, agradezco, Señor, por la vida de